conecta en este momento por Facebook. Esperamos que hoy sea Dios bendiciendo sus vidas. Un abrazo, Dios les bendiga. Iglesia, buenos días. Vamos a tener un tiempo de adoración. Dispónganse para que la presencia del Señor ministre sus vidas. Padre, te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad, bendito Rey, de venir a adorar. Hoy venimos con un corazón lleno de gratitud, Señor. Un corazón que te quiere alabar. Un corazón que lo único que quiere, Señor, es rendirse delante de ti, Señor. Espíritu Santo, te pedimos que ministre nuestra vida, Señor. Que seas tú, Espíritu Santo, ministrando cada hogar, cada niño, cada niña, cada adulto, Señor, cada abuelito, cada abuelita, bendito Rey. Que seas tú ministrando, Señor, que tu presencia, bendito Rey, nos llene esta mañana. Que seas tú transformando la atmósfera, Señor, de cada casa, bendito Rey, de cada hogar. Padre, enviamos tus ángeles, bendito Rey, ministrando, limpiando también los aires. Gracias, Padre de la gloria, porque tu presencia, Señor, esta mañana va a ser poderosa. Y toda la gloria, bendito Rey, es para ti. Toda la alabanza, bendito Señor. Hoy levantamos nuestras manos, Señor, en rendición y en adoración. Porque solo tú eres digno, bendito Rey, de darte toda la gloria. Aleluya. Amén. Vamos a darle un tiempo de adoración al Señor. Le damos toda la gloria al Señor por cada persona que se conecta en esta mañana a través de Facebook. Y gozar en tu poder. Bueno es alabarte, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre puedes alabarte, Jesús, y gozarme de tu poder. Bueno es alabarte, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabarte, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria.
eres el único grande, Señor Todopoderoso. Yo te invito allá donde tú estás, mientras se van conectando por Facebook. Hoy Dios tiene una palabra para ti, tremenda. Yo te invito a que cierres tus ojitos y deja que el Espíritu Santo te ministre, te hable, llene tu corazón, llene tu vida en este momento. Cierra tus ojos allá, si puedes invitar a tu familia, adóralo en el nombre de Cristo Jesús y dígale: Señor, te amo, tú eres grande, eres maravilloso. Gracias, Padre Celestial, Señor. Tú eres digno, mi Rey. Un altar, que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria
yo te invito ahí que levantes tu manita en alto y dígale, de gloria en gloria, dígaselo suavemente, de gloria en gloria te veo, oh Dios. Dígaselo ahí donde usted está. Te veo, Dios, de gloria en gloria te veo. Dígaselo ahí donde usted está. De gloria en gloria te veo, Dios. Así es. De gloria en gloria Te adoramos, Jesús. transformado soy por tu Espíritu. Aleluya, amén. Dios es bueno, amén. Todo el tiempo Dios es bueno, Él es maravilloso. Tenemos un Dios que nos cuida, un Padre eterno que se preocupa por cada uno de nosotros, por todo lo que hacemos, por todo lo que sucede en nuestra vida. Dios te bendiga, bienvenido en esta mañana. Hoy es un tiempo precioso. Aquí en la ciudad de Girardot está haciendo un sol espectacular. De pronto en Bogotá, sí o no, pero de todas formas, sea nublado, sea soleado, estamos gozosos porque tenemos un Cristo que nos cuida, un Cristo que nos guarda, un Dios todopoderoso, un Padre eterno que ve por cada uno de nosotros, iglesia. Ayer estuvimos en una jornada de oración desde las 6 de la mañana hasta las 12:30 del día, 1:30 hora colombiana. Estuvimos conectados, participamos en ese precioso evento. Desafortunadamente la red, cuando me tocó a mí el turno, se trató de bloquear al final, pero Dios estuvo con nosotros en ese clamor y le damos la gloria al Señor porque nos honró y estamos trabajando con una red internacional por el arrepentimiento mundial. Le damos la gloria al Señor porque viene un avivamiento antes de la segunda venida de Cristo, mis amados. Dios bendiga sus vidas. Aleluya. Fue un tiempo de integración. Hubo representantes de todos los continentes. Hubo presentes 55 países. 55 países y fue una jornada, un clamor a Dios por su intervención divina sobre las naciones, para que sea Dios tomando el control, para llevar a todas las naciones, a toda la humanidad, a un arrepentimiento, a un verdadero arrepentimiento, para que se cumpla su palabra, para que Él venga y sane la tierra. Es la única manera, arrepentirnos, apartarnos del pecado, y Él oirá desde los cielos y vendrá y traerá la sanidad a la tierra. Dios les bendiga, un feliz día. Disponga su corazón para que esa palabra traiga el cambio, para que esa palabra te anime, para que esa palabra te levante y traiga una verdadera transformación en tu vida, en el nombre de Jesús. Aleluya, le damos la gloria al Señor por cada una de las personas que están conectadas. Tú que estás ahí, yo te invito a que comiences a compartir el link. Hoy Dios ha tocado mi corazón y esta mañana vi una publicación que hizo mi hijo Daniel por Facebook y una palabra que él colocó muy precisa y confirmaba algo que Dios venía hablándonos en este tiempo y que yo creo que el Señor se lo está hablando a todo su pueblo y lo estaba hablando al mundo entero. Vengo pronto. Amén. Y vamos a hablar acerca de esa palabra, yo vengo pronto, estoy a la puerta. Jesús viene pronto por su iglesia, está a punto de manifestarse, no sabemos en qué momento será, pero lo importante es que estemos preparados para esa venida de Jesucristo. Las señales están dadas, todo se está dando a nivel mundial. Sabemos que muchas cosas se están suscitando en el mundo. De unos años para acá ha sido más fuerte las señales que hay en los cielos, las señales que se dan en la tierra, y Cristo viene pronto. En Mateo 24 el Señor dijo, estas señales vendrán antes del fin y será el comienzo de dolores. En Mateo 24 el Señor Jesucristo le dice a su pueblo, no se turbe vuestro corazón porque es necesario que todo esto acontezca. Y vamos a hacer rápidamente esta palabra porque quiero que entrar ya, no demorarme mucho, para que usted pueda tomar esa palabra en su corazón. Y si usted tiene una Biblia ahí en su mano, coja la Biblia. Un buen cristiano, un buen creyente, un buen hombre y mujer de Dios se caracteriza por tener una Biblia y un cuaderno en su mano para tomar apuntes. Y yo quiero que vayamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo del 7 al 13.
Apocalipsis 2, del 7 al 13. Vamos a hablar acerca del mensaje a la iglesia de Filadelfia. Vamos a hablar acerca de ese mensaje. Entonces vamos a leer las dos versiones, la Nueva Traducción Viviente, y vamos a trabajar también con la Reina Valera. Y vamos a mirar lo que el Señor le está hablando al apóstol Juan. Cuando él habla aquí, que vi yo al ángel, él habla acerca del mismo Señor Jesucristo que le dio la visión al apóstol Juan en la iglesia, en la isla de Patmos, cuando él se encontraba preso allá en Patmos, y fue el lugar donde el Señor le dio la revelación. En Apocalipsis acá le habla a las 7 iglesias que había en Asia en ese tiempo. Le habla a la iglesia de Esmirna, le habla a la iglesia de Pérgamo, le habla a la iglesia de Tiatira, a la iglesia de Sardis y a la iglesia de la Odisea. A las iglesias que había en ese tiempo, a la iglesia de Éfeso, es otra de las iglesias, comenzando el capítulo 2. Y a unas iglesias les habla que han dejado su primer amor. A otra iglesia le habla de que es fría ni tibia, que es tibia, ni es fría ni caliente, y por tanto será vomitado de la boca. A otro le habla de las obras que han tenido, pero que han adorado a otros ídolos. A otra le habla, como a Tiatira, que le habla también que le ha permitido a Jezabel, esa mujer que seduce y habla del pecado sexual. Le habla también a Sardis, que le habla de que va a venir como ladrón en la noche y que ha sufrido muchas cosas y que conoce sus obras. Iglesia amada, pero vamos a enfocarnos en la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia que el Señor está llamando para estos tiempos. Y dice la palabra del Señor: escribe el ángel a la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Ahí está hablando de Jesucristo directamente. El ángel, dice, el ángel de la iglesia, le habla al ángel de la iglesia. ¿Cuál es el ángel de la iglesia? El pastor que cuida la iglesia de Filadelfia en ese tiempo. El hombre que Dios colocó en ese lugar. Un hombre que pastoreaba la iglesia de Filadelfia. Y el Señor, a través del apóstol Juan, envía esta carta. Y vamos a enfocarlo también en estos tiempos a lo que Dios quiere hablarnos. Y dice, y así dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, es decir, Jesús, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no la has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la obra de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Mira lo que el Señor le está diciendo a la iglesia en Filadelfia, y nos lo está hablando en estos tiempos a la iglesia cristiana, a la iglesia espiritual, a la iglesia que tiene la presencia de Dios en su vida. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amados del Señor, aquí el Señor está hablando prácticamente, el apóstol Juan, de prepararse, porque la venida del Señor está cerca, de ser apercibidos en los tiempos, porque el rapto, ese maravilloso acontecimiento, será en cualquier momento. Y dice aquí, el que persevera hasta el fin, dice la Biblia, este será salvo. Pero quiero que miremos cuáles son todos esos acontecimientos que nos habla la palabra del Señor, que no podemos confundirlo. Si nosotros miramos las profecías bíblicas, estas se están cumpliendo una a una. La profecía más segura que podemos llegar a tener es la palabra de Dios,
Por eso todo creyente, todo hombre de Dios, todo aquel que cree en Jesucristo, debe escudriñar las Escrituras, porque en las Escrituras encontramos la verdad. Y algo que se ha perdido en estos tiempos es la pasión a las Escrituras. Ayer hablaban los jóvenes de las redes sociales, pero también tenemos que tener en cuenta que las redes sociales han robado el espacio que le corresponde a Dios, de leer la palabra y escudriñar las Escrituras y tener una comunión íntima con el Espíritu Santo de Dios. Por eso el Señor dice acá lo que el Espíritu dice a la iglesia: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu está hablando. Hay dos acontecimientos, mis amados, dos acontecimientos que está la iglesia esperando y están para suceder al cuerpo de Cristo. Número uno es el rapto de la iglesia, y número dos, la segunda venida del Señor Jesucristo como Rey y Señor de toda la tierra, que será en el milenio de paz. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15 al 16, nos habla la palabra del Señor acerca del rapto de la iglesia. Quiero que vayamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Quiero que lo tomen allá usted, ya Carlos está colocando allá. Vamos a leerlo desde el verso 13 en adelante. Dice la palabra: la venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esta palabra en el Señor, que nosotros que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. No precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos de Cristo resucitarán primeramente. Luego nosotros, los que hayamos quedado vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Vamos a leer lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Le decimos lo siguiente de parte del Señor: nosotros, los que todavía estemos vivos, cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con él antes de los que ya hayan muerto, pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel, con el llamado de trompeta de Dios. Primero los cristianos que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. Amén. Aquí está hablando el Señor, mis amados, en Tesalonicenses, de los dos acontecimientos. Cuando inicia en el versículo 13: ahora, amados hermanos, que queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, pero que no se entristezcan como los no tienen esperanza. Hay una esperanza para todo aquel que ha muerto en Cristo Jesús, aquel que durmió y que está durmiendo en Cristo. Este será resucitado, así como Cristo resucitó de entre los muertos, y será llevado también al cielo. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá con él a los creyentes que hayan muerto. ¿Qué quiere decir eso? En la segunda venida de Cristo, iglesia amada, aquellos que hemos sido raptados, que han muerto en Cristo y que han sido resucitados, vendrán a reinar con Jesús en el milenio de paz. Amén. Pero ese será el segundo acontecimiento. El primer acontecimiento que viene en este momento, y el apóstol Pablo habla muy claro acá, les decimos lo siguiente de parte del Señor: nosotros, los que todavía estemos vivos, cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con él antes de lo que haya muerto,
pues el Señor mismo descenderá del cielo con grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios primero. Los cristianos que hayan muerto se levantarán de las tumbas. Cuando sea el rapto de la iglesia, mi amado, los primeros que se levantarán serán los cristianos que hayan muerto, serán levantados de las tumbas, aquellos muertos en Cristo Jesús, aquellos que le han recibido como Señor y Salvador de sus vidas. Luego, junto con ellos, nosotros, es decir, los que hayamos quedado, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que animémonos los unos a los otros con estas palabras. Mis amados, el rapto de la iglesia es un hecho. Son dos acontecimientos: el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. En el arrebatamiento seremos levantados de una manera gloriosa. La iglesia de Cristo, los que hayamos quedado, los que hayamos creído en Jesucristo, y aquellos que han dormido, que murieron con Cristo, pero que están en este momento en las tumbas, ellos duermen esperando en ese lugar de reposo que Cristo le levante de entre los muertos. El Señor acá nos está hablando, mis amados, de que nos alentemos unos a otros, que esa es la esperanza que nos espera a nosotros, una esperanza gloriosa. ¿Cómo será el rapto? No lo sabemos. ¿Cómo serán los cuerpos? Solamente sabemos que seremos glorificados. Será de una manera sobrenatural, de esas formas como Dios hace las cosas, de manera sobrenatural. ¿Cuál es nuestra tarea? Estar preparados para partir con Cristo en cualquier momento, ya sea a través del rapto o sea a través de la muerte. No lo sabemos, pero solamente sabemos que Él viene por su iglesia pronto. El Señor acá nos está alentando a tener paz, cordura y a guardarnos en Él, a guardar nuestros corazones. Y es aquí en la palabra en Apocalipsis donde el Señor nos habla acerca de esta iglesia Filadelfia. Habla el santo, el que tiene la llave de David, el que abre y cierra, y toda puerta que Él cierra, nadie la abre. Recordemos que cuando Jesús resucitó, Él le arrebató las llaves de la muerte a Satanás. Él tiene la potestad, Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él tiene la llave, Él tiene la puerta. Y mis amados, en este tiempo la puerta está abierta para la salvación. En este tiempo la puerta de la salvación está abierta. Jesús la abrió hace 2000 años. Él es la puerta angosta. Él es la puerta que nos lleva a la salvación. Él es la puerta que nos lleva al Padre. Y todo aquel que le recibe como Señor y Salvador de su vida y transforma su vida, mi amado, por más que muera, vivirá eternamente. Porque aunque esté muerto, vivirá, dice la palabra. Porque a través de todo aquel que en Él cree será salvo, como dice en Juan 3:16. Porque Cristo no vino a condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Él tiene la llave en su mano. Él es el que tiene el poder y el dominio, porque el Padre se lo otorgó a través de su obediencia. Y sujetó todo principado, toda potestad, aún la creación debe sujetarse a Jesucristo, el Señor. El Cristo vuelve pronto por su iglesia, mi amado, y la puerta todavía está abierta. Llegará el momento, mis amados, que esa puerta de salvación se cerrará, como en el tiempo cuando hablaba Jesús de las vírgenes, de las 5 insensatas y de las 5 insensatas. Las 5 sensatas entraron a las bodas, pero las otras 5, dice la palabra, se quedaron por fuera, porque el novio cerró la puerta, porque ellas no estaban apercibidas para entrar, porque no llenaron su lámpara de aceite. Su lámpara, que es su alma, estaba vacía, estaba desocupada. No había oración, no había búsqueda, no había la fe. Había duda en sus corazones de si el novio llegaría o no llegaría, y empezaron a dudar en su corazón. Por eso acá el Señor le habla a la iglesia de Filadelfia. El Señor Jesucristo le está hablando al pastor que cuida la iglesia de Filadelfia, para que esta iglesia esté apercibida. Y nosotros como pastores que cuidamos la grey de Dios, te decimos, está apercibido, mis amados. No descuiden lo que el Señor está haciendo en estos tiempos. No es tiempo de dormir, no es tiempo de tener la lámpara desocupada, es tiempo de llenar nuestra lámpara. Juan vio
y recibió este mensaje del Cristo glorificado, el sumo sacerdote en gloria y santidad. Jesús es el que tiene la llave de David. Esta llave nos habla de un derecho legal que el Señor recibió a través de su muerte y resurrección como gobernante de todo el mundo, y ocupa el trono del rey David como padre y al lado del Padre celestial, sentado a la diestra. Y este mismo rey que subió con gloria, que está sentado a la diestra del Padre, vendrá por su iglesia. Amén. Y será eterno. El que abre y cierra la puerta y ninguno abre. Este es nuestro consuelo, porque confiamos en nuestro Jesús. Él tiene el poder, Él tiene la autoridad, Él tiene todo bajo control. A pesar de la poca fuerza de la iglesia de Filadelfia, ellos se mantenían fieles. Por eso acá el versículo les está hablando, y ahorita vamos a mirar los aspectos de la iglesia de Filadelfia. Y dice acá: yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi fe. Aquí nos muestra una iglesia, amada, que es una iglesia fiel, como la iglesia que está conectada en este tiempo. Y tú que estás comenzando a llegar a los pies de Cristo, o quizás es la primera vez que escuchas el Evangelio, a partir de hoy, si tú te arrepientes, entrarás en este gozo que el Señor nos está hablando y nos está dando a nosotros, siendo esforzados, dejando el mundo y todos sus deleites. Y acá dice el Señor que era una iglesia esforzada, a pesar de que era supuestamente débil. Era una iglesia fiel. ¿Fiel a quién? A la palabra. Fiel a Jesús. Fiel a sus obras, a las obras que agradan a Dios, que son buenas. Aquí hay 7 características o 7 reconocimientos que el Señor le hace a la iglesia de Filadelfia, y quiero que tengan la palabra abierta ahí en Apocalipsis. Número 1, yo reconozco tus obras. Tremendo. El primer aspecto que toca el Señor Jesús acá es que yo reconozco tus obras. Tiene que ver con el fruto. El fruto, ¿qué fruto estaba dando la iglesia? ¿Y qué fruto está dando la iglesia en estos tiempos? ¿Cuál es nuestro fruto? Cuando hablo de iglesia, no hablo del templo, del lugar donde nosotros nos reuníamos, no hablo de las 4 paredes. Estoy hablando de ti, que eres la iglesia de Cristo, piedra viva en la construcción de esa gran iglesia, de ese precioso templo, porque tú eres templo del Dios viviente. Y dice acá, yo conozco tus obras, que tiene que ver con el fruto. En Gálatas nos habla del fruto del Espíritu. El fruto que se refiere el Señor es ese fruto del Espíritu que debe haber en nosotros: fe, paciencia, benignidad, bondad, amor, templanza, gozo, amén, la paz, la mansedumbre. Esas 9 características de lo que forma el fruto del Espíritu es lo que tiene que haber en nosotros, tiene que estar en nosotros, debe permanecer en nosotros. Dice la Biblia, mis amados, en el Salmo capítulo 1, que somos como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Cuál fruto? El fruto digno de arrepentimiento. El fruto de las obras que son el resultado de un arrepentimiento genuino. Aquí el Señor le está hablando muy claro a la iglesia de Filadelfia, y esta iglesia de Filadelfia representa la iglesia de la actualidad, la iglesia espiritual, la iglesia que el Espíritu Santo sabe que le pertenece a Él y que lleva el sello de las marcas de Cristo en sí mismo. Es la iglesia que camina en santidad, es el pueblo de Dios, el Hijo de Dios, la hija de Dios, que hace las cosas agradando al Señor. ¿Cuál es el fruto? Un fruto bueno, un fruto digno, un fruto, escúcheme muy bien, un fruto que permanece. Amén. Aquí cuando Santiago dice, muéstrame tu fe, muéstrame tus obras. Las obras se miden por la fe. Yo puedo tener mucha fe, pero si no tengo buenas obras, iglesia, en vano es mi fe. Pero si tengo fe y tengo unas buenas obras, esa fe permanece para siempre. O viene lo contrario, pueden tener muchas obras, pero la fe
no la tienen, son obras muertas. ¿La fe en quién? La fe en Cristo, la fe en la presencia de Dios, la fe en que somos salvos por Él, la fe de que si yo dejo mi pecado, Dios me guardará de todo mal. Amado, por eso dice acá, yo conozco tus obras. Oh, tremendo. He aquí, dice el Señor, he puesto delante de ti una puerta abierta. Wow. Mírale lo tremendo como comienza el versículo 8. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tiene poca fuerza, ha guardado mi palabra y no me has negado. El Señor, iglesia, hablando de las obras, dice, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la puerta del gozo del Señor, la puerta de la salvación, del conocimiento de las Escrituras. Iglesia amada, Él abrirá las puertas para predicar el Evangelio, y Él está abriendo puertas para predicar la palabra, las buenas nuevas de salvación en Cristo. Esta es una de las puertas abiertas. Lo demás, iglesia amada, la provisión, la bendición que Dios está trayendo a tu casa, es respuesta a esa puerta que Él está colocando delante de ti en este momento. La puerta del conocimiento de Él. Él ha abierto la puerta para que tú le conozcas. Él ha abierto la puerta para que venga la salvación a tu casa. Número 2, Él pone delante de ti una puerta abierta. Número 1, conoce tus obras. Número 2, porque conoce sus obras, el Señor coloca una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, y las que Él cierra, nadie las puede abrir. Las puertas de la salvación, las puertas del conocimiento de su palabra, las puertas para evangelizar, las puertas de la bendición de Dios que enriquece y no añade tristeza. Esa bendición que el Padre ha prometido, porque Él tiene cuidado de nosotros. Número 3, por cuanto tienes poca fuerza. Wow, mira la siguiente característica. Número 1, conoce sus obras. Número 2, tiene las puertas abiertas. Número 3, por cuanto tienes poca fuerza. La palabra fuerza viene de dunami, que significa dinamita. Aquí les está diciendo a Filadelfia y nos está diciendo a nosotros, tienen poca fuerza, tienen poca fuerza. Diga el débil, fuerte soy, dice el apóstol Pablo. Ellos no eran muchos. Si nosotros miramos el contexto histórico de la iglesia de Filadelfia, no era una iglesia de multitudes. No era una iglesia que tenía millones, ni miles, ni 13,000, ni 14,000, ni 500,000, ni 5,000, ni 1,000, como muchas mega iglesias que había también en la época del apóstol Juan. Y aún iglesias muy ricas económicamente, con mucho poder económico. Y eso lo podemos ver cuando veamos otra de las iglesias en 8 días. Y dice, era una iglesia que no tenía la cantidad de programas ni grandes edificios, porque iglesia, a Dios no le impresiona el dinero. A Dios no le impresiona el poder económico. A Dios no le impresiona las megaconstrucciones. A Dios no le impresiona nada de eso. Porque ahí le dice, por cuanto eres de poca fuerza. Y no solamente la fuerza a nivel de multitudes, sino la fuerza también de pronto espiritual. Porque ellos dependían 100% de Dios, así como en este momento dependemos de nuestro Dios. Era una iglesia que amaba al Señor y tenía obediencia a Él. Eran sinceros, eran veraces, eran buenos administradores de la multiforme de la gracia de Dios. Era una iglesia que guardaba la palabra. Por cuanto tienes poca fuerza, es otra característica. La siguiente, has guardado mi palabra. Era una iglesia que guardaba la palabra de Dios. Era una iglesia que no era solamente oidora de la palabra, sino hacedora de la palabra. Cumplía la palabra, obedecía la palabra, y la palabra era el pan de vida para esa iglesia, como tiene que ser para muchos de nosotros en estos tiempos. Cristo viene por una iglesia que guarda su palabra. Cristo viene por una iglesia que no se ofana o no se cree más que los demás, sino que mira a los demás como superiores a ellos mismos. Una iglesia humilde que guarda la palabra. Una iglesia
tiene la puerta abierta a la predicación del Evangelio, una iglesia que se caracteriza por su buen fruto, por su buena obra. Y dice acá, no has negado mi nombre, en ese mismo versículo 8. Que no ha negado su palabra, que no ha negado lo que Él dice, que no le niega, que a pesar de las circunstancias sigue adorando al Rey de Gloria. Sabemos que las circunstancias de la iglesia de Filadelfia no era una iglesia fácil, porque el imperio romano estaba todavía en ese tiempo, en la época de Juan, cuando él estaba en Patmos. Muchos eran llevados y arrojados a los leones y eran destruidos allá en los grandes coliseos romanos, eran perseguidos y ellos tenían que meterse debajo de las catacumbas, debajo de la ciudad de Roma y de las diferentes ciudades, en las cuevas, en tierras, en lugares subterráneos, para ellos poder predicar la palabra, o en las casas encerradas, porque Roma perseguía a los que eran cristianos, porque veían en ellos una amenaza por su manera de pensar, del perdón, del amor al prójimo, de la igualdad, de las buenas obras, del arrepentimiento, de volver el corazón a Dios. Iglesia, era una iglesia fiel. Era una iglesia que no miraba las circunstancias ni se quejaba de ella. Era una iglesia que alababa y proclamaba el Evangelio, las nuevas de salvación, amados del Señor. Que no les impresionaba las ganancias de este mundo, sino solamente su corazón puesto en Dios, pero Dios suplía sus necesidades. Oh, tremendo. Muchos en este tiempo, mis amados, muchas personas conocieron de Cristo y han dejado la fe. Hemos visto videos donde hombres de Dios, entre comillas, que ya no son de Dios, sino estaban como más en el otro lado, por respeto no digo la palabra, pero queman las Biblias, están quemando las Biblias, negando el nombre de Dios, y comenzaron a volver hacia Egipto, a colocar en su corazón los ídolos paganos. Y se olvidaron del Dios que les restauró, del Dios que les sanó, del Dios que les liberó, del Dios que les ha levantado y les ha fortalecido, que han apostatado de la fe. Mis amados, aquí el Señor nos está hablando de que ellos eran una iglesia fiel. Amados del Señor, les invito en esta mañana a que sean de esas personas fieles que no niegan al Señor. Y mira lo que dice el Señor. He aquí, dice acá en el verso 9: yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a sus pies y reconozca que yo les he amado. Vamos a leer en la traducción viviente ese versículo. Aleluya. Mira a esos que pertenecen a la sinagoga de Satanás, esos mentirosos que dicen ser judíos y no lo son, los obligaré a que vengan y se postren a tus pies. Ellos reconocerán que es a ti a quien amo. Tremendo. Aquí está hablando de aquellos que son, no, que dicen que son, pero que no son. Tremendo. Aquellos que dicen que son cristianos, pero con su testimonio no lo son. Vamos a mirar en el contexto en este momento. Aquellos que dicen que aman al Señor y hablan de Dios, pero sus obras son contrarias y dicen lo contrario a lo que verdaderamente hablan con su boca. Sus actos no van acorde a su manera de hablar y se burlan de los de la fe, hablan mal de los de la fe, persiguen a los de la fe. Y dice el Señor, le da una promesa a los de Filadelfia y nos la está dando a nosotros en estos tiempos. He aquí que el Señor hará que estos vengan y se postren y reconozcan que tú nos has amado, que el Dios eterno nos ha amado. Y dice acá: y haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Iglesia, si has sido perseguido por el Evangelio, si se burlan de ti porque eres creyente, y aún aquellos que han ido a las iglesias, que han servido en la palabra, porque conozco muchos hermanitos así, que hablan la palabra de Dios y predican en su casa del amor de Cristo, y hablan y le exigen a la esposa y a los hijos, pero su testimonio es contrario, maldicen, madrean en sus propios hogares, y salen afuera a la calle a decir: yo hablo del Señor, yo soy líder, yo predico la palabra.
falsos mentirosos. Dios hará que ellos vengan y se postren y reconozcan que Dios sí es el Dios verdadero, el Dios al que tú le sirves, el Dios al que tú amas, es el único que existe. Amén. O sea, que no se angustien si a ti te persiguen por causa del evangelio, aún el que vive en tu casa y que dice que es cristiano, porque sí los hay. Mis amados, aquí el Señor le está dando esa promesa a la iglesia de Filadelfia. ¿Sabes por qué? Por causa de su fidelidad. Y dice acá el Señor en el siguiente versículo, el sexto punto. Aquí Cristo ama a su iglesia. En ese mismo versículo está mostrando el amor por esa iglesia, por su fidelidad. Y dice acá, y reconozcan que yo te he amado. Muchos van a empezar a reconocer que Él nos ha amado. Iglesia querida, tremendo. El siguiente reconocimiento al que el Señor le da a la iglesia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, tremendo, yo te guardaré del día de la prueba que vendrá sobre el mundo para probar a los que no son, a los que no son. Tremendo, dice acá, vuelvo y lo leo. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Vamos a leer en la versión viviente. Dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. Tremendo, para probar a los que pertenecen de este mundo. Iglesia querida, aquí hay una promesa que el Señor le está dando a la iglesia de Filadelfia, y yo quiero que tú la tomes, amado del Señor, porque tú eres una persona fiel que guarda la palabra, que tiene buenas obras, que tiene pocas fuerzas, pero que se mantiene en estos tiempos. A pesar de la poca fuerza nos mantenemos. Yo no vengo aquí, como digo siempre, a mover tu emoción. No me interesa mover tu emoción. Yo vengo a mover tu espíritu para que tú reconozcas las promesas que Dios está dando acá. ¿Cuál es la prueba que está hablando aquí el Señor? La gran tribulación, iglesia amada del Señor. En Apocalipsis se está hablando de la gran tribulación. Y vuelvo y repito aquí el versículo, lo voy a volver a leer. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, es decir, que has tenido paciencia para esperar, que hemos tenido perseverancia, que hemos guardado la fe, que no nos hemos arrugado, que hemos continuado adelante a pesar de la persecución, a pesar de la pandemia, a pesar de lo que pasa en el mundo, a pesar de las señales, a pesar de que haya terremotos, a pesar de lo que sea. Nos hemos mantenido firmes en la palabra, en la fe, inconmovibles en Cristo, en esa roca maravillosa que es Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios viviente, porque nos hemos mantenido firmes en el Espíritu Santo, en su presencia, en amarlo. Oh, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la prueba, de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo. Tremendo, sobre el mundo. Wow, una prueba que va a venir sobre el mundo entero para probar a los que no moran sobre la tierra. Iglesia, la pandemia no es la gran tribulación. El tiempo de la pandemia, lo que estamos viviendo, no es la gran tribulación. Ojo, hay mucho pastor que anda diciendo eso. Con todo el respeto, no es la gran tribulación. Es el tiempo de los dolores de parto, donde el Señor está diciendo: iglesia, prepárate, yo vengo pronto, estoy cerca. Sé fiel hasta el final, no desmayes, mantente fiel en tu fe. Yo vengo pronto, mis amados. La prueba, la hora de la prueba no ha llegado todavía. La iglesia de Cristo, antes de que venga esa prueba, será raptada, será llevada con Jesucristo. No sabemos si sea en esta generación o sea en la venidera, pero iglesia amada, que es un hecho que vendrá, vendrá. Desde la época en que la iglesia fue constituida, en los Hechos de los Apóstoles, en el Pentecostés, ya han pasado como 2000 años aproximadamente. Ya estamos en la séptima semana, como dice el profeta Daniel, en Daniel capítulo 5, principio de las séptimas semanas.
Ya estamos cerca, mis amados, Señor. Estamos en un tiempo de transición a manifestarse la prueba que viene para el mundo. Hay un misterio, mis amados, que el Señor no le reveló a los profetas del Antiguo Testamento. Ni siquiera Daniel se lo reveló. Pablo lo vino a entender, los apóstoles lo vinieron a entender. Y ese misterio es la iglesia de Jesucristo que está para estos tiempos. Iglesia amada, estamos en un tiempo de la gracia de Dios, donde la puerta está abierta para que muchos se arrepientan y vengan al conocimiento de Él. Iglesia, no sabemos cuándo será el momento en que el Señor va a venir a recoger su iglesia, a llevarlos a su amada, a su novia, a su esposa, para llevarla a los cielos, para ya celebrar las bodas del Cordero, mientras en la tierra viene la hora de la prueba, donde se desatará la gran tribulación para probar a aquellos que no recibieron a Cristo, aquellos que le negaron, aquellos que postataron de la fe, aquellos que una vez recibieron a Jesucristo y se apartaron de Él, y si no se arrepienten, mis amados, se quedarán para ese tiempo. Por eso este evangelio está siendo predicado hasta lo último de la tierra. Ya ni los indígenas tienen excusa, mis amados, porque allá en el Amazonas hay hermanos misioneros que están predicando la palabra. Conocemos pastores, conocemos misioneros que están predicando en el Guainí, entre los indígenas, entre el campesinado, rurales. Conocemos personas que en el mundo entero, en la India, están predicando la palabra. Aún en Israel, personas que están predicándole a los judíos, y los judíos se están convirtiendo a Cristo. Iglesia amada del Señor, ¿cuál es la promesa? Que Él nos ama tanto que nos guardará de la prueba que viene sobre el mundo entero, donde Dios probará a toda la tierra, donde Dios probará a aquellos que estén sobre la tierra. Los que moran sobre la tierra serán probados en ese tiempo de la gran tribulación, mis amados. Así que, mi amado del Señor, véase gozoso, Cristo viene pronto. Sabemos que aquellos que son salvos serán llevados un día, todas de una manera sobrenatural, para encontrarse con Cristo en las nubes. La iglesia será trasladada, arrebatada a los cielos. Esto nos anima a que la iglesia no pasará el periodo de la gran tribulación. Y eso lo vemos aquí en Apocalipsis, y lo confirma en el versículo 11. Y dice el 11: he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno, escúcheme, mi amado, para que ninguno tome tu corona. Dice acá, aférrate a lo que tienes, retén lo que tienes, dice la versión viviente. Entre otras palabras, iglesia amada, no pierdas tu salvación, guarda tu salvación, guarda lo que el Señor ha hecho en tu vida. En otras palabras, no tengas duda de que Cristo viene, no tengas duda de tu fe, no tengas duda, persevera hasta el final. Busca la presencia de Dios, esfuérzate en la palabra, predica la palabra, el evangelio hasta lo último de la tierra. Que tu pasión, mi amado, sea la palabra de Dios, que tu pasión sea el orar, que tu pasión sea la intimidad con el Espíritu Santo de Dios, que tu pasión sea conectarte a recibir la palabra que Dios está dando hoy. Iglesia amada, aférrate a esa palabra. Mira las promesas que el Señor le estaba dando a la iglesia de Filadelfia, que se le está dando a la iglesia verdadera de Cristo, a ese remanente santo, a ese remanente que busca la presencia de Dios. Y mi amado, si todavía no te has convertido, es tiempo de volver tu corazón a Dios, para que el Señor te guarde de la prueba que está por venir sobre el mundo. Esto que está pasando, mi amado, no se compara a lo que va a venir. Si la iglesia aún retiene a uno que quiere manifestarse, pero mientras esté el Espíritu Santo sobre la tierra y la iglesia de Cristo sobre la tierra, no puede venir hasta el día que la iglesia sea quitada y el Espíritu Santo sea quitado de la tierra. Mira lo que dice acá, el siguiente punto, el 8. Wow, el 8. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. El que venciere, el que persevera hasta el fin, aquel que sigue adelante, aquel que no se arruga, aquel que no mira las circunstancias, el Señor le hará columna en su templo, en la casa de mi Dios.
y escribiré sobre él mi nombre y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Eso está en el versículo 12. Iglesia, dato histórico para confirmar esto. Esa palabra la escribió Juan en la isla de Patmos, y te lo voy a traer al contexto actual. Hay dos columnas en Filadelfia donde se construyó la iglesia de Filadelfia, el templo, digámoslo así, la construcción física, donde se congregaban los hermanos de la iglesia de Filadelfia. Allá quedaron dos columnas levantadas. Una de las columnas, la bizantina, y otra la columna que va hacia la ladera de los montes. La bizantina está acá y aquí está la otra, supongamos, hacia la ladera del monte. Dos columnas. El resto de la construcción fue destruida. Lo único que quedó después de la destrucción, o sea, después de que Roma vino, entró y destruyó, quedaron fue solamente esas dos columnas. Y hasta la fecha de hoy, mis amados, esas columnas están allá en la iglesia en Filadelfia. Están allá donde se construyeron, donde fue construida esa iglesia. ¿Qué te quiero decir eso? Que aunque vengan terremotos, aunque vengan pestes, aunque venga lo que venga, mis amados, si tú perseveras hasta el fin, si tú permaneces hasta el fin, así como esas dos columnas hasta la época de ahora, y han pasado décadas, han pasado miles de años, esas dos columnas se han mantenido firmes. Así esa columna que eres tú en la casa de Dios te mantendrás firme eternamente, iglesia, en la eternidad con Cristo. Mira lo hermoso que el Señor está hablando acá, y te lo mando proféticamente. Venga pestes, venga lo que venga en este tiempo, iglesia, en el tiempo de dolores que estamos viviendo. Si tú eres esforzado, si tú eres valiente, guarda la palabra, permaneces, tu fruto es buen fruto. A pesar de que seas débil, te permaneces ahí fiel al Señor. No niegas su palabra, no niegas su nombre. Serás una columna fuerte en la edificación que Cristo va a levantar en los últimos tiempos para su gloria y honra. Amén. El que la cogiera el Espíritu la cogió. Seremos columnas en la casa de Dios. Y mira la otra promesa: Él escribirá su nombre en nosotros y seremos ciudadanos de su cielo. Él nos dará un nombre nuevo, y ese nombre, iglesia, tiene que ver con la relación e intimidad que tenemos con Él. Cuando Él dice que nos pone su nombre, quiere decir que su Espíritu Santo, que está dentro de nosotros, iglesia amada, nos lleva a una relación íntima con Él. Una relación, porque nuestros lugares están en los lugares celestiales con Cristo. Tendremos con Él una eternidad, y Él será nuestra luz. Él es nuestra esperanza. No tendremos necesidad del sol ni la luna, porque Él mismo es nuestra luz, y será nuestra luz en la eternidad. Él ha determinado un nombre para cada uno que está en los cielos. Algo que aprendimos del Señor en los años atrás, cuando Sarita y Daniel estaban en el vientre. Orábamos por el nombre, y el Señor me dio el nombre, nos dio el nombre de Sara y nos dio el nombre de Daniel. Y quizás a nosotros no nos pasó eso porque papá y mamá no conocían del Señor. Y ese nombre que le damos a los bebés, algo que le enseñamos a la iglesia, es: órale a Dios cuál es el nombre de tu bebé. Porque ese nombre, iglesia, marca el destino profético que está desde la eternidad escrito para el Hijo. Por eso Dios nos dio el nombre a Daniel de Daniel Esteban y a Sara de Sara Johanna, cuando estaban en el vientre. Porque ese era el nombre que Dios tiene de la eternidad. Pero no te preocupes si te llamas Giancarlos. Dios para ti tiene un nombre en la eternidad. Y quizás tu nombre sea Juan en la eternidad. Amado del Señor, que cumplirá un propósito en esta tierra, hijo. Le hablo proféticamente de parte del Espíritu a Giancarlos, que está acá. Dios ha visto tu labor. Dios ha visto tu esfuerzo. Dios ha visto cuánto le amas. A pesar de tus debilidades, a pesar de que a veces dices: ya no puedo más, he querido tirar la toalla.
A pesar de los señalamientos, porque la gente busca más tu pasado que lo que Dios está haciendo contigo. Pero Dios no mira el pasado. Dios comienza siempre con el final. Y hay un final bendecido para ti, hijo. Quizás tu nombre llane en este momento, pero en la eternidad está escrito Juan, amado del Señor, en el cual me gloriaré. Y serás de los que voy a usar en esta nueva generación para llevar mi palabra, porque has sido como los que tienen el espíritu de la iglesia de Filadelfia. Has llevado mi palabra, has hecho tu obra de evangelista, has sido esforzado y te he colocado como columna en mi casa, dice el Señor. Gracias, Padre. Te adoramos y te bendecimos. Siento la presencia del Espíritu Santo muy fuerte en este momento. Y el Señor dice oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia. Y quizás tú que estás allá conectado en este momento, quizás está Marlene, Elizabeth, Roger o todos los que están conectados. Dios ha visto tu esfuerzo. Dios ha visto esa fuerza tuya en tu corazón de seguir adelante. Y Dios para ti tiene una recompensa al lado de él. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios. Vence el mal con el bien, iglesia amada del Señor. Es tiempo de vencer el mal con nuestras buenas obras. Y así como esta iglesia de Filadelfia, Él conoce nuestras obras. Y quizás nos hemos cansado. Y quizás hemos dicho vamos a cerrar los templos, porque hubo un tiempo en que muchos pastores pensamos hacerlo. Y quizás en este momento alguno esté diciendo, ¿para qué sigo adelante? No hay esperanza. Pero la iglesia de Filadelfia tenía la esperanza puesta en su Dios. Dale, hijo, la canción. Y quizás tú, joven que me ves, eres como esa iglesia que está aquí en Filadelfia, que has guardado la palabra. No mengues, no bajes. Deja que el Espíritu Santo sea tu ayo. Quizás no estamos allá físicamente, pero el Espíritu Santo está contigo. El pastor de pastores está contigo. Porque tú has guardado la palabra de mi paciencia. Sé paciente, porque vas a recibir esa corona incorruptible. Que nadie te quite tu corona. Que la duda no venga y te quite tu corona. Que las circunstancias que estamos viviendo en estos tiempos te quiten la corona. Que las palabras que escuchas afuera, que escucha del incrédulo, te quiten la corona. Aún de aquellos hermanitos, entre comillas, que conocieron a Jesús y que ahora apostatan y que quieren que tú también apostates de la palabra y de la fe. No te quite tu corona. Mantente fiel. Mantente firme en esa roca. Mantente ahí. Mantente. La puerta todavía está abierta. Él tiene la llave y hay una corona para ti que el Señor tiene para ti. Él te hará columna en su casa y Él nos guardará en el día de la prueba. Él nos guardará en esto que está viviendo el mundo, mis amados. Él nos va a guardar, porque si te mantienes fiel en la palabra, escúchame muy bien, ese sello del Espíritu Santo, Él hará que todo eso que hay a tu lado caiga. Porque Él no va a permitir que te toque el enemigo hasta no cumplir el propósito que Dios tiene para ti. Solamente Dios mismo dirá cuándo es el momento. Nuestra vida, nuestros tiempos están en las manos de nuestro Dios. Juan, iglesia, fue el último de los apóstoles en la época de la iglesia primitiva. La vida de Juan fue guardada en ese tiempo, porque era necesario guardar a Juan, y fue guardado en Patmos, donde escribió esta palabra del libro de Revelaciones. Y mis amados, el libro de los Hechos de los Apóstoles no tiene fin, porque ahí no dice, y aquí se acabó en los Hechos de los Apóstoles. No, no lo dice. No lo dice, porque los hechos todavía están.
Los hechos del Espíritu Santo están. Y quizás muchos nos hemos preguntado cuándo volverán a abrir las iglesias. Amados, los tiempos están en las manos de nuestro Dios. ¿Cuándo volvemos a abrir los templos? Los templos no lo sabemos, pero el Señor sí lo sabe. Y Él sabe lo que está haciendo en este tiempo. Lo único que sé, mi amado, que cuando se vuelvan a abrir los templos y salgamos de las casas a predicar en las calles, así el virus endémico, veremos muchos sanados por el poder de la gloria de Cristo en cada uno de nosotros. Que cuando salgas a comprar los alimentos, cuando se levante toda esta ola, iglesia, saldremos a las calles. Volverá de pronto a nuestra vida normal, sí, quizás con un distanciamiento social, dependiendo cómo nos lo guíen a hacer. Pero iglesia amada, muchos se van a sanar. Y vendrá un gran avivamiento mundial como nunca antes lo habíamos visto. Y las iglesias, mis amados, aquellos que son pastores, líderes, que están conectados ahí, verán la gloria de Dios en sus casas, en sus hijos, en las calles, en sus iglesias, en sus templos. Porque no habrá, mejor dicho, tocará tumbar muros. Porque la gente va a llegar hasta las calles, porque no van a caber en los templos, y recibiendo milagros, recibiendo a Cristo en sus corazones. Iglesia, Dios está preparándonos para un gran avivamiento. Ayer fueron 6-7 horas de oración por arrepentimiento continuo en Costa Rica. Comenzaron a las 5 de la mañana. Nosotros aquí comenzamos a las 6. Y todas las naciones, 55 naciones, estuvimos clamando. 55 líderes, intercesores, pastores, profetas, adoradores, clamando por un arrepentimiento mundial. Y sé que Dios tiene esto listo, preparado, este último festín antes del rapto de la iglesia. Mis amados, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Padre. Y mientras Daniel canta ahí esa canción tan linda que iba a cantar, yo te pido en el nombre de Jesús que tú cierres tus ojos y deja que la presencia del Espíritu Santo te invite. Invito al Espíritu de Dios que ministre cada hogar, cada familia, cada uno de ustedes allá en su casa. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, fluye y llena cada corazón y cada vida. Ayúdanos a ser como esta preciosa iglesia que habla en Apocalipsis, esforzada, que guarda la palabra de manera fiel, que guarda la palabra. Cierra tus ojos ahí, deja que el Espíritu Santo ministre. Mira, no es necesario, estamos allá, pero el Espíritu de Dios está contigo. El pastor de pastores está contigo. El Rey de Gloria está en tu casa en este momento. Que todo lo que soy alabe al Señor con mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Que sale el sol, Así es, su nuevo amanecer. cantaré a ti otra vez, sea lo que venga, confiaré en ti. Alabaré. Eso, alábalo. Alábalo al anochecer, alábalo al anochecer, dígaselo a él. Que todo lo que soy alabe al Señor con mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré.
sigo cantando. 10,000 razones para alabar. Que todo lo que soy alabe al Señor con mi corazón. Dígaselo al Rey, usted ahí donde está. De tu grande amor, Alábalo, cantaré, alábalo. tu nombre alabaré. Así es, Señor, dígaselo. Que todo lo que soy alabe al Señor con mi corazón. De tu grande amor, cantaré, tu nombre alabaré. Así es, Señor, dígaselo ahí nuevamente. Y en ese día, cuando ya no tenga fuerzas y se acerque tu gloria, mi alma cantará de tu amor sin final. 10,000 años y para siempre más. Que todo lo que soy alabe al Señor con mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Así es, Que todo lo que soy alabe al Señor con mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Tu nombre alabaré. seremos como árboles plantados Tu nombre alabaré. junto a corrientes de las aguas, que darán su fruto a su tiempo y su hoja no caerá. Iglesia, esa es la promesa que quiero compartir de parte del Señor para ti. El Salmo capítulo 1. Serás como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que dará su fruto a su tiempo y su hoja no caerá. Iglesia, serás como ese árbol, reverdecerás los 12 meses del año, los 365 días del año, y lo declaro proféticamente allá donde tú estás. Yo te invito allá que cierres tus ojos, y yo sé que el Espíritu Santo está ministrando en este momento, en este servicio, en esta mañana. Por eso no te has querido desconectar, porque el Espíritu de Dios está ministrándote ahora. Serás como árbol plantado, reverdecerás, reverdecerás, reverdecerás como la palmera, te levantarás como la palmera. Aunque vengan los vientos, aunque vengan los huracanes, no te doblarás, no te partirás. Aunque vengan los vientos contrarios, permanecerás. Aunque vengan los vientos contrarios, serás árbol plantado. Quizás las hojas secas ya cayeron, pero vas a comenzar a reverdecer como nunca antes lo había visto, como nunca antes te habías imaginado, porque el Espíritu de Dios está sobre ti. Y en el nombre de Jesús hoy desato esta palabra sobre tu vida. Declaro los cielos abiertos, declaro que el fuego del Espíritu de Dios está sobre ti. Declaro que hay una esperanza para ti, que todo lo que ha venido atormentándote se va. En el nombre de Jesús reverdecerá. Aún tus negocios reverdecerán. Aún tus negocios reverdecerán. Aún tus negocios, dale hijo, aún tus negocios reverdecerán. Todo reverdecerá. Reverdecerás.
Inmenso es tu corazón, por todo lo que has hecho, yo sigo cantando. 10,000 razones para alabar, que todo lo que soy alabe al Señor con mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Aleluya. Iglesia, tenga un bendecido día hoy. Que sea el Señor ministrando su vida, sus corazones. Hoy los invitamos mañana 7 de la noche al discipulado de Juan. Mañana mi esposa entonces empezará con el capítulo 1, el Verbo encarnado. Dios les bendiga, una feliz mañana y se les ama. Yo sé que esta palabra nos alienta, nos levanta y nos lleva a seguir haciendo las cosas bien, a mejorar cada día. Dios les bendiga. Mañana a las 7 p.m., de 7 a 8, vamos a ver el Verbo encarnado. Conéctate por Zoom. Ahorita en un momentico, en las horas de la tarde, yo creo, vamos a estar enviándoles el link para la conexión. De 7 a 8 de la noche y vamos a retransmitir por Facebook Live. Dios les bendiga, les amamos. Intercesores, de 8 a 9 de la mañana, el equipo de intercesión, grupo cerrado por Zoom. Por favor, estén pendientes. Un abrazo, les bendecimos en el nombre de Jesús.